Luego de una inédita conferencia en donde se dieron a conocer los detalles del operativo para detener a Ovidio Guzmán, se reconoció que las cosas fallaron y que no había orden de cateo. El presidente López Obrador dijo esta mañana que su gobierno no rehúye de su responsabilidad y que se hará más labor de inteligencia para evitar enfrentamientos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana. Veamos el contexto. El mando del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico fue el responsable del operativo para detener a Ovidio Guzmán López. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló que entre las responsabilidades de este grupo está la planeación logística y operativa. Detalló que el grupo se trasladó desde el 9 de octubre a Culiacán para realizar la búsqueda de Ovidio Guzmán. Tras las balaceras registradas y la posterior liberación de Guzmán, la Fiscalía Militar analizará si se infringieron los reglamentos y la legislación militar por decidir o no pedir autorización a sus mandos superiores. La información se proporcionará a la Fiscalía General de la República responsable de la investigación. El secretario de la Defensa confirmó que aunque las autoridades contaban con una orden de aprehensión, no tenían orden de cateo del inmueble, por lo que no debieron haber ingresado al lugar hasta que se les autorizara. También aclaró que durante las 5 horas que estuvo retenido, Ovidio Guzmán siempre estuvo en el domicilio donde fue localizado y que, tras la orden del Gabinete de Seguridad de suspender el operativo, las fuerzas federales lo dejaron en el lugar. El presidente López Obrador dijo esta mañana que aún se mantienen los acuerdos con Estados Unidos sobre la extradición de Guzmán. También prometió que se dará más relevancia a la labor de inteligencia para evitar los ataques contra la ciudadanía. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña Sandra Martínez, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Muy buenas noches a tu auditorio. Bienvenida. Regresa a la mesa Gonzalo Sánchez de Tagle, él es abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Bienvenido. Genaro, muchas gracias por la invitación. Estefanía Veloz, como cada martes y jueves, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, querido Alejandro, martes y jueves? Muy bien, buenas noches, Genaro, y a todos. Bueno, empezamos contigo. Segundo día en donde el tema de Culiacán toca todos los reflectores mediáticos, todo el interés, además también, por supuesto, del país. La mañanera dedicada por segundo día a este tema. Va a haber una tercera parte, ya lo prometieron. Mañana se volverá a tocar el tema. ¿Cómo viste al presidente, digamos, en torno a las explicaciones que se dieron, ahora sí con todo el gabinete de seguridad ahí, incluido el director de la Guardia Nacional? Aunque creo que no habló, no recuerdo alguna participación suya. ¿Cómo viste al presidente en su postura también con los medios? Un poco también bastante, de repente, pues cuestionándolos, enfrentándolos, diciendo que era un diálogo circular. Bueno, vi muy bien al presidente y creo que fue un ejercicio inédito de rendición de cuentas, no en el papel, no en un esquema normativo, protocolario, sino diciéndole, tirándole la neta a los mexicanos y tratándolos como personas mayores y que cada quien emita su juicio. Yo creo que un ejercicio así de rendición de cuentas de un operativo de seguridad pública no habíamos visto en México y yo no recuerdo una experiencia similar en otros países. Prácticamente el titular de la defensa, Crescencio, hizo una minuto a minuto, una reconstrucción minuto a minuto de lo acontecido ahí. Creo que fue incluso estremecedor en algunos momentos. Vimos balaceras, vimos soldados heridos, mucha sangre. ¿No? Fue ayer, ¿no? Fue ayer. Y la conferencia de ayer se llevó toda la exposición y dijo el presidente, y mañana, o sea, hoy dedicamos la conferencia para responder a sus preguntas. Sí. Y respondió a todas las preguntas. Yo creo que eso es algo destacable. Y lo otro es que si bien... ¿Te aclaró todas las dudas a ti? Sí, sí. Y creo que lo que me pareció más interesante es que reconocen el error y más bien el problema de antes es que se decía una mentira y para tapar una mentira se reconstruía otra mentira. Y aquí lo que estamos viendo es que este gobierno está reconociendo que se cometió un error, que el operativo fue una decisión precipitada, sin un cálculo de riesgos, no estaban preparados para afrontar las consecuencias. Y me parece muy loable eso, después de haber cometido ese grave error, rectificar. Y ahora pues lo que corresponde es las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, lo veo bien como un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia, pero lo más importante es repensar las estrategias en el terreno. A ver, primer punto de la noche, me gustaría escuchar un contrapunto. Estoy seguro que nuestra compañía del PAN tienes contrapuntos. Coincido en que son más de 4 horas de un ejercicio inédito en donde no habíamos visto autoridades, sobre todo en tema de seguridad, hablar. No habíamos visto un secretario de la Defensa responder a cuestionamientos de la prensa. ¿Pero te dejó dudas o te aclaró absolutamente a todo a ti este ejercicio? Pues ni aclaró y dejó muchas dudas. El tema es que llevamos 15 días exactamente
y solamente están reconstruyendo pues su fatal operativo, ¿no? Que incluso ahorita, como dices tú, el tema de los medios de comunicación, no respondió a todas. Hoy que lo vi precisamente no respondió la pregunta de la jornada ni del Reforma, ¿no? Que incluso les dice que... Exactamente, que incluso les dice que están en contra, ¿no? En contra de lo que está haciendo el gobierno. Y no es cierto. El tema es que ustedes como medios de comunicación informan y ustedes no están con un tema de política, ¿no? De reconstruir, pues desgraciadamente lo que está mal en este gobierno, que es que no hay estrategia de seguridad. No hay. Es un desastre. No es posible que un tema de extradición no lo haya precisamente planeado como se debería. 4 horas en su casa, Ovidio. No lo pudieron sacar al aeropuerto. Digo, el aeropuerto de Culiacán sí es retirado. Pero poco no podían hacer precisamente cubrirlo, mandarlo en un helicóptero y ya traerlo a la Ciudad de México. O sea, me deja más dudas. Te deja más dudas. Veloz, contrapunto al contrapunto de nuestra querida compañera del PAN. Yo diría que sí fue precisamente como decía mi compañero Alejandro, inédito. Creo que pedíamos una explicación, una rendición de cuentas clara y nos dieron un poco más de lo que yo esperé que fuera a pasar, porque además eran temas que normalmente no se hacían. Las Fuerzas Armadas solían ser una caja negra cerrada en la que la información se quedaba dentro y todo era seguridad y no podía decirse nada, pero me parece que parte de haber hecho esto, la responsabilidad era, van a tener funciones de seguridad pública, pues tienen obligaciones de ser un poco más transparentes. Y eso implica que hayan dado todo este tipo de información. A mí me pareció que también el otro mensaje era, si bien en algún momento todas y todos nos sentimos expertos en seguridad, como mucha gente emitió juicios, eso es un claro ejemplo de que es una cosa un poco más complicada de lo que esperábamos y de lo que vimos, digamos, al vapor en las redes. A mí me parece que la responsabilidad del presidente era hacerlo, poner a las personas que estuvieron ahí y que estaban dando las órdenes a explicarlo y dar las explicaciones. Justo el minuto a minuto creo que lo que nos explicó era cómo funcionó, qué fue lo que falló, que también queríamos saber qué es lo que había fallado. Y a mí me parece que lo que hizo estuvo bien respecto a lo que decía la compañera en torno a las preguntas que se habían hecho. La verdad es que la mayoría eran las mismas. Y normalmente en muchas otras mañaneras pero porque no se respondieron ayer, ¿no? Yo creo que sí se respondieron en general las preguntas que a la gente le importaban. ¿La liberación, por ejemplo? Eso yo creo que también ya no era tan relevante en torno al tema. Yo sí creo que lo que queríamos saber era, o sea, eso ya me parece un poco más entre dimes y diretes, un poco más cuestión de pues es un chisme, asunto de Estado, ¿cuál chisme? No sé. Yo sí creo que lo que queríamos saber era quién había dado la orden, como lo habían pedido los medios de comunicación, cómo había estado todo, qué había fallado, por qué había fallado, y creo que nos quedó claro qué armas traían, también nos explicaron qué armas traían, cuál era la fuerza del otro grupo al que se estaban enfrentando, y al final yo me quedaría con la declaración más clara que dice Durazo, y es, si hubiéramos querido ganarles, lo hacíamos. No lo hicimos porque nos estábamos jugando sí le crees a Durazo. Muchas vidas. Yo particularmente creo que sí, y me parece que se portaron como personas de Estado, y sí me parece que lo hicieron bien en ese sentido. Y en el operativo entonces que lo dejaran hablar, porque se ve la imagen. Sí, habla hablando con su hermano, ¿cierto? Imagínate, o sea, un criminal de ese calibre que es Ovidio, hablando por teléfono. No, pero lo que le estaba, pero digo, el presidente dice presunto criminal. No, pero lo que le estaba pidiendo, o sea, para ser clara, lo que estaba pidiendo en la llamada era que apagara el cese del fuego. O sea, yo creo que sí, eso sí se merece, por lo menos, ya era evidencia para la nación, para saber que en efecto lo habían de repente detenido. No hubo nada. Pero si están los militares, les quitas el teléfono, o sea, no es posible. O sea, imagínate, llega un ratero, ay, espéreme tantito para ver si si viene por usted, si lo levanto. No, bueno, ojalá que a todo el mundo nos dieran un teléfono cuando nos está deteniendo la policía, pero bueno. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Qué te pareció la conferencia? ¿Te respondió todas sus preguntas? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Sin duda fue un ejercicio inédito de transparencia, de explicación, y eso hay que aplaudirlo. Inédito en el sentido de que el ejército siempre, digamos, escuda bajo argumentos como seguridad nacional, seguridad interior, etcétera, y en ese sentido hay opacidad, y en este caso me parece que es un ejercicio muy relevante que siente un precedente muy importante para la gobernanza en materia de seguridad pública en el país. Sin embargo, reducirlo todo como lo hicieron a un error táctico me parece que se queda muy, muy corto. Coincido con tu expresión de que es una cuestión de Estado. Es decir, entender el fenómeno de lo que sucedió en Culiacán hace 2 semanas,
no tanto desde una cuestión meramente táctica y operativa, sino a partir de una decisión que aparentemente llevaba ya organizándose hace 5 meses por una solicitud de extradición por parte de un juez federal en Estados Unidos. Es decir, entender la magnitud de lo que sucedió va mucho más allá de los errores que se cometieron. Incluso entender por qué se cometieron esos errores y por qué se hizo el operativo de tal forma, cuando menos, y coincido contigo en que somos muy ignorantes la gran mayoría de los ciudadanos, pero... En los temas de seguridad. Sí, ¿no? Y en otros, pero el también sentido común nos principalmente. puede llevar a pensar que se pudo haber hecho de otra manera. En México hemos tenido operativos muy exitosos en contra de capos y líderes de cárteles de droga sin disparar una sola bala y sin necesidad de derramamiento de sangre. En ese sentido, sí creo que es inédito, pero creo que se quedaron muy cortos. Y por otro lado, creo que esta circunstancia, lo que sucedió en la mañanera de ayer, se deriva de un manejo de crisis. Y de hoy, ¿no? En las 2 mañaneras. Claro, digamos, ¿no? ese manejo de crisis, digamos, el war room famoso en estas circunstancias, los obligó a presentar lo que se ha presentado en la mañanera. A mí me deja un mal sabor de boca la forma en la que se sucedieron los hechos en estas últimas 2 semanas, porque parece que confirma la idea de que es un gobierno con mucha improvisación. Es decir, lo que sucedió en Culiacán, improvisado. La forma en la que respondió el presidente y el secretario de Seguridad, improvisado. Hasta hoy, 2 semanas después, parece que hay algo de lógica y certeza en la información, coordinación en los distintos mensajes, etcétera. Entonces, sí es inédito, pero me parece que todavía falta un buen trecho. Mañana hay otro, parte 3, A ver, parte ¿qué pasa en 3 el parte del 3? reporte de Culiacán. ¿Qué esperar? Está bien que sigan con un reporte más. Hay quien dice es un error, por supuesto, también de comunicación. Se están metiendo en un laberinto del que no van a poder salir. ¿A poco vamos a seguir también hablando el viernes y el próximo lunes del tema? Sí, hay algún momento que hay que dar carpetazo, Sí. ¿no? A ver. Sí, es Digo, no dar carpetazo como la verdad histórica que nos dieron en Peña Nieto, pero sí hay un momento en que hay que cambiar la narrativa ya, ¿no? Justo creo que es lo contrario a dar un carpetazo, es explicar las razones, los motivos, lo que sucedió de manera exhaustiva hasta que ya no quede una pregunta. Y lo que pasó es que en la conferencia mañanera todavía quedaron muchas manos alzadas. Sí. Y muchos periodistas, la verdad es que, hicieron unas preguntas, terribles, ¿no? Por ejemplo, esta de... Lord Molécula, por lo de ejemplo, que- ¿no? ¿Cómo se llama? Que perdió un equipo de béisbol. Sí. Totalmente fuera de tono y se desaprovechó para que realmente hubiera preguntas con relevancia Claro. periodística. Entonces, pues es la pluralidad, así están los medios de comunicación, no se le puede vetar a nadie en las conferencias mañaneras, pero el hecho de que se hayan hecho ese tipo de preguntas no permitieron que otras que sí son sustantivas y que tienen claro interés público se hayan vertido. Hubo muy buenas también y creo que ahí hubo un auténtico debate y discrepancias entre periodistas y el presidente. Mañana hay parte 3. El lunes podemos retomar el tema si quieren con sus colegas del lunes y seguramente el martes de la siguiente semana tendremos que hablar otra vez del punto. Último punto del tema de Culiacán. ¿Sabes qué le por favor. ayudaría al presidente? Que ya diga qué está haciendo para volverlo a agarrar. ¿Para qué? Para volverlo a agarrar. O sea, creo que sigue justificándose de lo de hace 15 días. Porque sigue la Pero ahí, orden de pero ahí detención, está, ¿no? exactamente, de extradición, pero hasta ahí. O sea, creo que ya también debe haber una estrategia de seguridad, principalmente de Culiacán, porque nosotros no vivimos ahí. Pero imagínense cómo están los ciudadanos ahí. Ahora, la mayor ¿No? parte de los Con la ciudadanos de Culiacán incertidumbre. estuvieron de acuerdo en que se liberara, porque ellos están viviendo en carne propia los... Pero están en incertidumbre. Pero eso fue una las consecuencia encuestas, de una serie de errores. Pero hay Están que de decir qué va a pasar. que están a favor de esa decisión. Bueno, vamos a seguir hablando de Culiacán seguramente en los próximos días. Vamos a una pausa por ahora para hablar al regresar de esta de Morena, porque Morena impulsa en la Cámara de Diputados, la diputada Tatiana Cloutier, una reforma para reducir el financiamiento a partidos, pero ni tiene la mayoría calificada que necesita y es necesaria para este tema, y tampoco queda claro si lo puedan instrumentar como con los tiempos, porque además es reforma constitucional. Regresamos a punto y contrapunto con este tema, no te vayas.